una gran pata en todo lo que es la atención, los cuidados paliativos de pacientes con enfermedades que amenazan la vida y que fallecían, y su contención de los familiares, pero también la articulación con los equipos de las áreas administrativas, de admisión y egresos, y luego después también con el proceso de llevar a la persona fallecida para su sepelio. Entonces involucró el trabajo con registro social, con cementerios, y fue una cosa muy importante. Entonces en 2020 retomamos parte del trabajo realizado y como se creó esta nueva área del programa STAR COVID con este objetivo, contención y acompañamiento. Las áreas que trabajan en esto, bueno, obviamente dentro del Ministerio, la Dirección General de Hospitales, la Dirección de Cultura, de Transformación Cultural, y los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Y al lado está el equipo de coordinación con gente de todas estas áreas. Entonces, lo que realmente queríamos, y esto va a ir, doctor, por supuesto, luego a la respuesta de su pregunta, pero era trabajar en una política pública que realmente se centrara, que ayudara a mantener el cuidado centrado en la persona en el contexto de una pandemia, donde se requería este aislamiento, y con principal preocupación de las personas que tuvieran situaciones críticas y que pensáramos que tenían la posibilidad de fallecer, o la atención de aquellas personas que están en situación previsible de fallecimiento, como son muchas personas con enfermedades oncológicas avanzadas, otras situaciones, que estuvieran en la misma situación. De aquí entonces, esto de alguna manera ya lo he dicho, esto también, y esto solo para mostrarle, y con estas me voy a detener, más o menos el camino. Trabajamos con la creación de equipos que se articularon en este momento de distintos servicios: cuidados paliativos, trabajo social, salud mental, la capellanía, en los hospitales, que le pusimos el nombre de equipos de cuidados integrales, para que trabajaran en articulación con los equipos que atienden COVID en sala, o que atienden personas no COVID, pero que tengan restricción de visitas. Y nos planteamos la intervención posible en situaciones desde leve, moderadas a severas, y en el final de la vida, por supuesto, por todo lo que voy a desarrollar en la segunda parte, pero en la primera etapa incluimos finalmente las enfermedades leves, porque lo que nos dimos cuenta que lo que es leve para la situación de salud física puede ser complejo para el impacto psicológico familiar, o impacto psicológico social familiar, o de la propia persona internada. Entonces, integramos todo el espectro de la afectación de las enfermedades, y por supuesto la atención en duelo de dos maneras. La segunda parte del programa STAR tiene una importante modalidad, y creo que muy creativa, de articulación y de creación de un equipo que se llama de soporte espiritual y duelo, que es un equipo conformado por miembros de organizaciones de la sociedad civil, particularmente del Centro de Espiritualidad Santa María, pero también de otros centros, de otras fundaciones que ya trabajan en colaboración con hospitales, como la Fundación FEMEVA, el Instituto Pallium, la Fundación Pequeños Peregrinos y demás, y varios cultos que articularon con el Centro de Santa María de todas, digamos, de todas las confesiones. Entonces, en la práctica, lo que se hace es el ofrecimiento a través de un llamado telefónico de un acompañamiento desde este sentido profesional, y eventualmente el voluntariado con la contención social y espiritual que brinda. Esto se ofrece a los familiares y a los pacientes, siempre en articulación con los equipos de internación.
Si el equipo de internación no quiere que se articule con los pacientes inicialmente, esperamos que sea derivación. Esto varía, ha tomado distintas modalidades en los distintos hospitales. Pero ¿qué ha permitido? Por supuesto, establecer un ámbito de escucha y de escucha, de contención y de detección de necesidades de intervención en salud más específicas, ya sea psicológicas, sociales y también espirituales, que nos permitían luego tomar la unidad de tratamiento en un sentido más amplio. Y particularmente para las personas que están cercanas, y ahí ya voy a la pregunta realizada, cercanas al fallecimiento, en este contexto se trabajan, en el gobierno de la ciudad todavía hay prohibición, digamos, de visitas. Esto está cambiando y se están generando múltiples guías y protocolos en los distintos hospitales para permitir cierta presencia y algunos rituales de despedida, que esto me gustaría conversarlo en unos momentos con ustedes. Pero por lo pronto, si la presencia física no era posible, lo que se trata es de establecer la comunicación. Si el paciente está consciente, por supuesto, permitiéndole sus teléfonos. Si el paciente no está consciente, buscando que las familias pudieran grabar mensajes, enviar a veces algún objeto muy particular en determinadas salas que pudiera ir y quedarse e irse con el paciente. Y entonces, fundamentalmente enviar mensajes a los pacientes internados, cosa que daba muchísima tranquilidad a las familias. Se trabajan, según las guías de los profesionales o de los voluntarios, con formación en lo que es la atención de personas cercanas al fallecimiento, todas las experiencias también de conmemoración, de perdón, de agradecimiento que se pudieran necesitar, y se da especial atención a la necesidad de alguna intervención o acompañamiento confesional si se requiriera. Así que, básicamente, en estos 4 meses hemos trabajado esta modalidad donde los equipos de cuidados paliativos se integraron con equipos más amplios de todo el hospital en una modalidad matricial y trabajando telefónicamente en los equipos de cuidados integrales, y luego estaban los equipos de soporte espiritual y duelo. Hemos visto en este momento, para terminar perdón, me fui de la pantalla. ¿Están viendo? Sí, se ve, no en modo pantalla, pero se ve. Pantalla, ahí está, perdón. En este momento, este programa trabaja en estos últimos 4 meses en 18 hospitales, que son los hospitales con acción COVID. 450 personas han conformado todos los equipos entre los 171 profesionales de los distintos hospitales, que en algunos van de 2 y en otros hasta 25, como el mío, y 281 personas voluntarias trabajando en estos acompañamientos de los equipos de soporte espiritual y duelo. Hemos llegado a más de 4.000 personas entre pacientes y familiares acompañados. Y lo que nos hace muy, muy felices es haber hecho las redes intrahospitalarias, las redes interhospitalarias, porque estamos trabajando con reuniones semanales entre los distintos hospitales, y con las redes extrahospitalarias, que son tanto los centros de salud como las organizaciones de la sociedad civil. Ahora dejo de compartir pantalla. Ahí estoy. Y planteo que frente a esta situación que generaba tanta preocupación por el impacto obviamente psicológico, social y existencial, con sus consecuencias negativas muy, muy grandes, y con el gran temor de que luego, si no se atiende preventivamente,
esta situación podamos ver una segunda ola de personas con duelos complicados, con duelos que requieran atención de salud mental más sistemáticamente y por otro lado más prolongados. Hemos tratado de intervenir precozmente, no solo ofrecer la atención, digamos, posterior al fallecimiento, sino adelantarnos a estas situaciones, detectar personas de riesgo y con una garantía de una atención continua, de una presencia de acompañamiento continuo y detección, insisto otra vez, en personas con riesgo de complicaciones, tener allí las herramientas terapéuticas necesarias. Yo creo que con esto cerraría la presentación y estaría más a disposición de las preguntas. No tomé el tiempo, discúlpenme, pero creo que estamos bien, ¿no? Sí, re bien, muy bien. Perfecto, muy bien. Impecable, muchas gracias. No tengo anotados, no sé si, Roby, querés hacer la primera pregunta. No, en realidad, más que una pregunta es felicitarla a la doctora y agradecerle que hayan emprendido este camino, que creo que debemos imitar. Nosotros estamos en un protocolo parecido, desde hace un tiempo, desde el principio mismo de la pandemia, empezamos con un programa muy parecido que casi no tiene diferencias, que es centrado en la persona, en las personas vulnerables y pensando en, como yo estoy en una institución confesional, bueno, el sentido de trascendencia, pero damos soporte a todo tipo de personas, tenemos contacto con otros credos para que puedan asistir si es necesario, y tenemos un equipo multidisciplinario de psiquiatras, psicólogos, y los médicos y enfermeras que están a cargo de los pacientes son un poco quienes detectan la necesidad de este acompañamiento, y la verdad que ha tenido una repercusión muy, muy positiva, y lo que todo el mundo nos ha dicho de los que han podido hacer esta despedida, nosotros nos llamamos un poco el derecho a decir adiós, el derecho a despedirse. La familia nos ha agradecido inmensamente, y nos han dicho concretamente que esto les permite realizar el duelo. Así que, bueno, simplemente ese comentario como para largarlas a que todos se atrevan a hacer preguntas, porque es una experiencia que creo que todos tenemos que transitar. Ahí hay enseguida dos, Alejandro Ciancio y después Jorge Castanino del Sanatorio de la Providencia. Alejandro, ¿estás ahí? Estoy acá, no sé si me ven. Hola Mariela, ¿cómo te va? Hola, hola. ¿Cómo andás? Muy bien. Muy buena presentación, siempre estás armando estas cuestiones que tienen que ver con el cuidado de la gente, que a veces las cuestiones orgánicas hacen que no tengamos en cuenta estas otras cuestiones que tienen que ver con la historia del paciente, con la vida, con la familia, etc. Nosotros tratamos de armar un círculo e intentamos cerrarlo con algunas cuestiones, porque de hecho hemos cometido errores en estas cuestiones. No tenemos un equipo tan avanzado de gente, en cuanto a cantidad de gente. Hablamos con el doctor Mosca, Daniel nos dio unas charlas sobre estas situaciones, se habló con Nacho, también nos dio unas charlas sobre estas situaciones, con lo cual nos vino bastante bien y empezamos, entre todos, a entender y a comprender que teníamos una persona en su completud, no solamente una parte, digamos, una persona que es sus pulmones, por llamar de alguna forma. Y además había otras personas que estaban por fuera, que también estaban con la necesidad de ir a visitarlos. De ahí que rearmamos lo que significa una azafata, reales cuestiones que le hagan a la persona también bien, que no decaiga, cosas muy particulares, fotos, una que un yo que tenía de la madre, no sé cómo era el asunto. O sea que fuimos acercando un poco estas cuestiones y empezar a darnos cuenta de esas situaciones. En cuanto al duelo, mira, primero nosotros estamos permitiendo visitas compasivas ya hace bastante tiempo. Algunas compasivas cuando el familiar ya está muy mal, posiblemente en el duelo, y otras no tan así, o sea, gente que necesita y acordamos eso. Se nos generaron dos problemas eso. Primero, que la gente se está enterando, con lo cual
a veces nos es muy complicado tratar de satisfacer a toda la gente que quiere venir. Son 140, 150 internados, es bastante complicado. Y la segunda, que también la gente tenía miedo que en la bolsa donde se entregaba el familiar fallecido, era ese familiar. O sea, era como, nosotros diseñamos una bolsa transparente y una bolsa negra. Con todo lo que implica una bolsa transparente, claro, no es fácil poner. Bueno, y quería preguntarte, bueno, ante esto yo estoy notando que en los medios, y es como que se están avivando de que es una persona completa la que está internada en una parte nada más orgánica. ¿Esto cómo lo ves? ¿Cómo te parece que se podría trabajar? Parece que han realizado una tarea hermosísima, Alejandro, y que la cantidad de personas que inician o a los cuales se dedican en una institución no depende probablemente, digamos, como del éxito o el alcance. Probablemente pueda depender del liderazgo, las horas de dedicación y la llegada a los demás equipos de las salas COVID para facilitar esto, ¿no es cierto? Entonces, en función de cantidad te diría que todo tiene otras variables que juegan para ver cuánto facilitan esto, pero ya que institucionalmente desde la dirección esté esta mirada, se promueva y se trate de trabajar con los equipos, me parece que es parte esencial en realizar una medicina integral centrada en la persona. Me gusta mucho la palabra humanización, pero siempre digo que los humanos somos capaces de las cosas más terribles, entonces a veces no la quiero usar en este sentido. Entonces me parece que traes un tema importantísimo, que no solo están estas visitas compasivas llamadas como de despedida, sino otras que a veces hay personas con 1 mes y medio de internación, y la situación para la familia o el paciente puede ser dramática, y ahí se requiere, creo que lo claro, aunque duro. Y eso aumenta el consumo de elementos de protección personal. Pero la verdad es que ahora tenemos las visitas de visitas compasivas, y como decía Alejandro, no tan compasivas. Hay familiares que piden ver a sus familiares aunque no estén en situaciones terminales, y nosotros permitimos hasta 2 visitas semanales en estos casos, y también esto alivió muchísimo el tema del duelo y de las últimas, digamos, del derecho a decir adiós, como decía Robbie. La verdad que es una experiencia muy buena. Y ahora voy a tomar un poco lo de Alejandro para ver si podemos implementar lo de las bolsas transparentes, porque también es traumático el tema de no poder visualizar los cuerpos, sobre todo para los familiares. Así que nada, contaba mi experiencia y los felicito otra vez por la iniciativa pública. Gracias. Y yo a ustedes, realmente la verdad que me da mucha alegría compartir las distintas miradas, ¿no es cierto?, de los distintos subsistemas, porque es retroalimentación para todos, ideas que inspiran de unos a otros. Yo me voy con varias ideas en este momento también. Y les puedo preguntar algo, no sé si en alguno de los digamos, instituciones que ustedes dirigen, tienen como número de personas que puedan haberse contagiado durante estas visitas, porque eso también sería como un dato sumamente interesante, como para poder ir más tranquilos mostrando que una visita, y también sobre la duración de las visitas, si pusieron un límite en el tiempo, porque si uno piensa un tiempo no tan corto, equipo de protección y supervisión, tal vez el riesgo de contagio sea bajo, pero no tenemos números en Argentina. No sé si ustedes tienen. No, nosotros... Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Nosotros propusimos parece mentira, ¿no?, pero entre 7 y 8 minutos. No puede pasar de ahí, tenemos una especie de policía atrás que lo controla. Lo que pasa es que también nos encontramos con la cuestión de que cuando hacíamos el chequeo a alguna gente que ingresó, en particular 3,
habían tomado medicación para bajar la temperatura, o sea que venían enfermos. Y eso se nos complicó al principio. Si bien cuando planteamos la idea ya hace bastante tiempo atrás, la gente al principio estaba muy reacia por lo que podía implicar, porque además podían decir que se habían contagiado acá, bueno, entonces peor que inicialmente. La gente ahora está haciendo ese tipo de visitas, pero a veces entramos con muchos que son muy controladores de los tiempos. Decimos 7 minutos y si están separados, como nos ha pasado, que son familiares que por ahí están un mismo marido y una mujer y están separados, bueno, tenemos que elegir a uno, con lo cual se nos entorpece un poco la situación. Pero que se haya contagiado, no sé, que tenemos 3, sí que los detectamos, porque cuando salimos nos dijeron. Entonces ellos se arrepintieron y nos lo contaron. Pero contabilidad no. ¿Alguno hace alguna especie de consentimiento para la visita, un consentimiento informado, escrito o alguna...? Sí. Sí. Roby Dupuy, no hay tanto, están Roberto Dupuy del OM del Sanatorio Mater Dei, Roberto Martínez, creo que vos también tenías una pregunta, ¿o no? Del Hospital Italiano de La Plata, y Andrés Torn de ADECRA. Bueno, si querés, Roby. Sí, no, simplemente contestar lo que preguntaban. Nosotros tenemos un límite de tiempo flexible que es entre 15 y 20 minutos, y un número de familiares también flexible que va de 2 a 3 según el núcleo familiar. Digamos, consideramos que cada caso es único y tratamos de analizarlo en consecuencia dentro de las posibilidades. Porque una cosa que hay que decir es que como todavía tenemos posibilidades de hacer esto, no sabemos qué va a pasar si el sistema se desborda, y ahí hay que ver cómo podemos responder. Pero en cuanto a lo que mencionaban recién, tenemos la videollamada en casos necesarios, y después no tratamos de limitar el tiempo. Nos ha demostrado la experiencia que 15 minutos son suficientes, a veces se extienden 5 o 10 minutos más, pero no somos tan cortantes con el tiempo. Se lo avisamos previamente, le hacemos las instrucciones, los ayudamos a ponerse los elementos de protección y a sacárselos, y bueno, y está supervisada la visita, por supuesto. Y con respecto a cantidad de números de infectados en esta situación, no tenemos reporte de ninguno, pero por supuesto no es un dato que estemos siguiendo, se nos escapa. Así que, bueno, nada más. Gracias, Roby. Roberto Martínez, del Hospital Italiano de La Plata. Sí, buenos días. Gracias, Mariela. Muy buena y muy oportuna tu presencia hoy acá. Muchas gracias. Para agregar algunas cosas, nosotros tenemos 10 minutos, es el tiempo máximo, es decir, puede ser menos, pero 10 es el tope que tenemos. Con respecto a la posibilidad de detectar o saber el tema de si alguna de las personas que visitan pacientes COVID se pudieran contagiar, bueno, esto creo que es un dato imposible de relevar o de saber, sobre todo teniendo en cuenta la circulación viral que hay. Hoy no tendríamos posibilidad de decir que esa persona se contagió, es decir, no es un dato que creo... Totalmente. Lo que decía Roberto es tal vez porque una de las fantasías o temores de muchos profesionales de la salud es que después la gente plantee a la institución como algún litigio por esa situación, aunque después no pueda confirmarse, pero no han tenido para nada situaciones como de litigio o de acusación. Al contrario. Tenemos no en el caso de las visitas, sí tenemos algunos oficios que ya se han puesto en marcha de pacientes que dicen que los pacientes que han sobrevivido o que han tenido otros eventos sí están planteando como que se han contagiado en la propia institución y demás, están como queriendo llevar adelante alguna causa que tiene que ver más con lo judicial y demás, eso se están activando los abogados, y ese es otro tema que ya hemos discutido. Yo una cosa quería preguntarte, Mariela. Nosotros a partir de la pandemia pusimos en marcha un equipo de contención para el propio personal. No teníamos este equipo, armamos un equipo multidisciplinario con los propios empleados del hospital, con las competencias que tenían, es decir, eso fue
se fue gestando, y he quedado sorprendido del aporte del equipo de contención. Por lo tanto, de ahora y para siempre quedó configurado el equipo de contención en el Hospital Italiano de La Plata, que no teníamos. Así que esta pandemia nos dio esa terrible oportunidad. Les recomiendo al resto de los directores, no importa el tamaño, no importa la cantidad de personas ni la estructura que tengan, pero para mí fue una sorpresa el resultado que está teniendo. Es un motor terrible el equipo de contención, lo que está desarrollando. Y lo otro, que el inicio de la tarea de ese equipo de contención fue hacer un relevamiento entre el propio personal con una cantidad de preguntas y una estrategia para saber en qué condiciones estábamos, y también quedé sorprendido de los temores, de los tipos de problemas, de la cantidad de medicación, de los síntomas clínicos, de la cantidad de cosas que pude. Nosotros somos 1.500 personas trabajando en el hospital, y tengo unos datos ahí que han sido, que son impresionantes. Honestamente no había tenido tiempo en el desarrollo de nuestra gestión de tener un equipo de contención. Hoy creo que para un director médico es una herramienta clave de gestión del recurso humano y del clima de nuestro personal, además, por supuesto, después para ampliarlo también a lo que es el paciente y la familia. Y Roberto, ¿y cómo se compone el equipo de contención? ¿Qué profesiones lo integran? La que lo lleva adelante es una licenciada en administración, que es además es máster en coaching. Es decir, ella es una empleada que teníamos nosotros en recursos humanos. Es más, fue la que me trajo a la dirección la idea y me dijo: doctor, ¿no le parece que podamos constituir? Bueno, de ahí sumamos 2 psicólogas que teníamos, no trabajando como psicólogas, sino que son empleadas que trabajaban en orientación al paciente, y otra trabajaba en una secretaría de docencia, pero las dos tenían competencias en psicología. Y después tenemos, nosotros también tenemos una comunidad religiosa en el propio hospital, y también hay una religiosa que acompaña al equipo. Esas son las competencias, y bueno, ahora hay medio hospital que quiere sumarse, que quiere ayudar. Las está viendo como cuando circulan por ejemplo, un turno abandonado en los hospitales, en términos de soporte y de apoyo, son los turnos nocturnos. Es decir, nosotros lo sabemos bien qué pasa con la gente que trabaja de noche. A la noche hay otro hospital, es otra estructura, y muchas veces nuestros trabajadores de la noche y nuestra gente de la noche es gente abandonada. Así que abandonada, digamos, por la vorágine de lo que pasa durante el día. Así que ha sido impresionante la respuesta a ese turno noche con el equipo de contención, que una vez por semana circula por la noche en el hospital también. El bienestar de los profesionales y el bienestar integral de los pacientes obviamente cambian la manera y los resultados que tenemos en medicina. Muy, muy bueno. Sí, bueno, muy bueno, Roberto. Bienvenida a la pandemia para ver personalmente. Más vale tarde que nunca, es en mi caso. Pero se los dejo como consejo a los directores que todavía no lo habían podido percibir. A mí la verdad que me tuvo que llegar esto para darme cuenta de la importancia de este equipo. Bueno, Andrés Torn, ahí está. Hola, Muchas Mariela, gracias, Roberto. Muchísimas gracias por la presentación. Quería preguntarte un poquitito sobre los voluntarios de la sociedad civil que integraron los equipos de contención, un poco cuál es el origen, cuál es la experiencia que tuvieron, qué grado cómo los entrenaron para que participen junto con los equipos profesionales, y un poquito por los resultados, porque es una experiencia que es muy propia del ámbito público. Sí, mientras el programa Estar COVID nació, yo diría que surgió como con iniciativas de distintos lugares, mientras en los hospitales se gestaban esta percepción de la necesidad de instalar acciones de contención preventiva, ¿no es cierto? También
este grupo que se llama Centro Espiritualidad Santa María, que tiene más de 40 años de trabajo y que trabaja con personas también que tienen mucha cercanía en acciones de coaching en el Ministerio de Salud, se acercaron y les plantearon esta propuesta a la gente del ministerio. Entonces, el estar de alguna manera como programa, lo que ha permitido, lo que a mí me da mucho placer, es que pudiéramos valorar las competencias y la disposición de gente de distintos ámbitos, que nos sumáramos y nos potenciáramos, siempre buscando obviamente una expertise y una responsabilidad en las cosas que se hacían y la garantía, en el caso del voluntariado, de confidencialidad, con un acuerdo de confidencialidad individual para todas las personas, y con gente que es un voluntariado muy organizado, que tiene supervisores, que se armó con grupos, con un coordinador y 10 personas a cargo que trabajan asociados a cada hospital, y reuniones mensuales también, donde están todos juntos, más de 200 personas, y con una tarea de formación. Ellos tienen una formación de 4 años y medio en acompañamiento y atención de duelo. Entonces, tienen una formación muy buena y un trabajo de red y monitoreo muy importante. Esto al principio en algunos equipos suscitó cierta desconfianza, sobre todo en los equipos de salud mental. Decían, ¿por qué van a intervenir voluntarios para realizar esto? Y lo que se decía desde el programa era que podíamos estar tremendamente desbordados y que no es una competencia en otro sentido. Esto es de mi territorio de salud mental, esto es del territorio de la sociedad. O sea, nosotros creemos que la sociedad civil tiene un rol en contribuir a la salud y a una vida comunitaria de mayor valor. Esto es una creencia del programa, es una creencia personal mía, en la cual trabajo con voluntarios desde el año 1996, que formamos el equipo voluntariado del Tornub, con mucha supervisión y con mucha integración al equipo. No son acciones disociadas. Entonces, formación, supervisión y acompañamiento es fundamental, y estar atentos ante cualquier problema, porque si hay algo que hubiera producido problemas, que puede producirse también dentro de un equipo profesional, bueno, uno estar atento a ver cómo respondía con esas situaciones, y la verdad que para pacientes y familiares ha sido buenísimo, y para muchos profesionales ha sido excelente. Otros todavía no quieren trabajar con voluntarios, todavía hay cierta reticencia en algunos equipos que no ven la necesidad de una apertura a la comunidad más grande. No sé si con esto te contesto. A mí me parece que es un lindo camino. Inglaterra hace años trabaja con la pata comunitaria en salud, y yo creo que aporta. Y a veces nos confrontan nos confrontan en el buen sentido, nos preguntan cosas que nos hacen replantear tal vez nuestras cosas ya tan instaladas en las instituciones. Sí, muchas gracias. La pregunta iba dirigida en este sentido, ¿no? Al valor importante que tiene una experiencia de la participación de la comunidad. Así que claramente respondido. Muchísimas gracias, Mariela. De nada. La verdad que excelente, Mariela. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta. Javier. Nos quedan Javier 10 Sala. minutos. Javier, perdón. Javier Sala es del Instituto Cardiovascular de Córdoba. Ya te doy audio, Javier. Sala. Ahí está. Bueno, excelente, Mariela, un gusto haberte escuchado. Una pregunta para vos y también para el resto de los directores médicos. Una de las cosas que dijeron que no está autorizado, por lo menos acá en Córdoba no está autorizado el tema de visitas familiares a los pacientes que tienen COVID. Por otro lado, aquellos que son los contactos estrechos de estos pacientes, una vez que se internan, son los que tienen que estar aislados durante 14 días mínimo. Entonces, ¿cómo están manejando eso
desde el punto de vista legal o desde el punto de vista de las autoridades, ¿no? Porque esos pacientes justamente quieren ser vistos por los familiares directos, o los familiares directos quieren verlos, y ellos tienen que estar sí o sí aislados durante 14 días. Yo personalmente te diría que estás trayendo las situaciones de conflicto y de contradicción, ¿no es cierto?, de dilema más que de conflicto, porque tenemos claramente esa norma de prevención epidemiológica que requiere el aislamiento de quienes son contacto estrecho. Entonces uno creo que tendría que en ese caso cumplir esa recomendación, y porque si no estamos exponiendo a un montón de gente, no cuando llega a la sala solamente, en el trayecto, digamos, todos los riesgos para la sociedad. Yo personalmente, ahora te voy a contestar no desde el conocimiento, primero te voy a compartir lo personal como coordinadora de servicio. La verdad es que yo en una circunstancia así, a ese familiar le pediría, digamos, que en absoluto viniera. Trataría de acompañarlo diariamente, telefónicamente, las veces que sea necesario, con videollamada, pero no facilitar esto, porque me parece que estamos causando una contradicción con peligro para la comunidad. El otro peligro que es menor, que es una persona que viene, pero sin signos de enfermedad, bueno, es el que creo que estamos tratando de ver el valor para la persona que está falleciendo, para quien lo quiere ver, y es el que creo que como instituciones de salud necesitamos trabajar para que esto pueda ser más sistemático, que se permita, que se garantice este derecho que tanto las Naciones Unidas como distintos organismos de derechos humanos y la Comisión de Bioética nuestra nacional acaba de dar esa recomendación de que se permitan las visitas compasivas. Pero esto no podemos dejar de reconocer aquí, poner blanco sobre negro, que sigue estando en contradicción con las recomendaciones epidemiológicas. Entonces, estamos viviendo unos días de choque de recomendaciones y una realidad que está pasando por encima de ciertas recomendaciones, porque en personas que no tienen COVID evidente, por supuesto podrían ser asintomáticos, familiares, casi todas las instituciones públicas y privadas están permitiendo visitas compasivas. Y entonces en el ámbito público en la Ciudad de Buenos Aires todavía esto no está legitimado ampliamente, pero se está produciendo. Entonces en los próximos días tendremos que ir blanqueando esta situación. Hasta el Hospital Muñiz ha publicado ayer nos compartieron todo su protocolo, ¿no es cierto?, de visitas compasivas de despedida, y es dentro del propio gobierno de la ciudad. Así que yo creo que esto va a avanzar hacia una documentación que habilite de manera más orgánica, pero me impresiona que la realidad ya nos llevó a tomar esas medidas, sin esperar las autorizaciones. Sí, yo quisiera agregar una cosa. Hola Javier, es decir, para compartir una experiencia. Tenemos el mismo dilema, hacemos todo lo posible para evitar las visitas, pero cuando llega el momento le estamos dando paso a lo compasivo. Es imposible detener en ese instante y no tener compasión ante una despedida, ante un momento final. Les cuento una cosa cortita de 1 minuto. El domingo a la mañana me llama el jefe de guardia que tenía un drama en los pasillos del hospital que no lo podía resolver, si no podía ir. Yo estoy a media hora del hospital, así que de donde vivo, así que tuve que irme al hospital y me encontré con una mujer de 44 años que había ingresado a las 3 de la mañana con un cuadro febril, con fiebre y con algunas petequias en la piel y algunas cositas. Pasó por el aislamiento COVID, no tenía ningún signo de cuadro crítico, y en 4 horas la paciente en su habitación aislada se murió. Es decir, hizo una muerte violenta que hasta hoy suponemos que hizo un cuadro de una infección hiperaguda. Es decir, resultó ahora ser COVID negativo, pero en ese momento era sospechosa de COVID y estaba
era una mujer de 44 años con sus hijos chiquitos, su marido, toda la familia, era un escándalo en el hospital, que querían verla, que querían de todas formas despedirse, que lo único que querían era tener un momento y que no. Bueno, es decir, tuve que armar un esquema que lo tenemos nosotros en la morgue, con toda una cuestión, pero era una multitud de gente queriendo despedirse, y yo digo, y bueno, tuve que organizarlo lo mejor que pude y tuve que darle paso a lo compasivo. Eso me tocó el domingo a la mañana vivirlo personalmente. Así que ante esa situación no tengo dudas, y después se lo explicaremos a las autoridades sanitarias, a la justicia. Es decir, yo no, la verdad que en este momento no encuentro otra forma para parar semejante momento de dolor. Lo viví personalmente este domingo a la mañana. Un solo comentario con respecto a las contradicciones que mencionaba Mariela. Nosotros vemos que cuando el equipo de salud, nosotros tenemos que aislar aquel contacto estrecho con un positivo, ¿no es cierto? Y el equipo de salud que asiste a los COVID positivos son contacto estrecho de un positivo, digamos. Entonces deberíamos aislar a todo el equipo de salud todos los días, porque un médico, una enfermera, un kinesiólogo que ve 5, 6, 7 pacientes de COVID es contacto estrecho de un positivo, con todos los EPP, pero contacto estrecho al fin. Entonces a ese lo debemos, y no lo hacemos. Entonces, con ese mismo criterio, más la compasividad, adecuamos la visita de aquel paciente independientemente del nexo epidemiológico. Lo aislamos y decimos, bueno, comportate como un personal de salud, como un personal del equipo de salud, hacé la visita compasiva y después te aislás o seguimos la cadena epidemiológica, pero no podemos, si no es imposible que la gente se despida. Realmente hay contradicciones y tenemos que ir sobre la marcha viendo qué es lo mejor, pero me parece que estamos todos con la misma. Nosotros ayer tuvimos una señora que estaba internado en un matrimonio mayor, el marido empeora, va a la terapia intensiva, tiene alto riesgo de fallecer, y la señora nos pidió, estando internada ella con COVID, despedirse de su marido. Le pusimos todos los elementos de protección, camillero, silla de rueda, todo, y la llevamos a terapia intensiva a que se despida de su marido, y la verdad que fue un momento que conmocionó a toda la institución, camilleros, enfermeros, todos estaban realmente conmovidos por la situación de que una mujer añosa, 70 y pico de años, fue a despedir a su marido a terapia intensiva, llevada por un camillero. Realmente tenemos que entender que tenemos personas, es lo más importante de todo. Sí, yo, Roby, un comentario sobre eso simplemente. Yo acá, digamos así, discrepo un poco con las autoridades cuando definen contacto estrecho. O sea, el contacto estrecho es cuando vos no estás utilizando todas las medidas de protección personal. Entonces, si vos tenés los EPP, no tenés ningún tipo de contacto estrecho, por más que estés intubándolo al paciente, ¿bien? Entonces, la pregunta era por aquel familiar directo que tiene que estar aislado, porque vos internaste el paciente, se te pone mal, y ese familiar directo que sí ha tenido contacto estrecho sin EPP porque durmieron juntos el matrimonio, cuando vos lo autorizás a venir al hospital, va a tener, como dijimos recién, el traslado, contacto de esa persona con mucha gente, etcétera, etcétera, y eso es lo que va un poco contradictorio contra la ley. Sí considero lo mismo que vos. Nosotros no tenemos contacto estrecho como médico, hemos tenido 5 pacientes internados y no consideramos que ninguno haya tenido contacto estrecho. Tranquilamente un familiar podría pasar con toda la medida de EPP a visitar a su pariente. Bueno, muchas gracias. Ahora, si les parece, le voy a dar la palabra a Jorge Castanino, Alejandro Ciancio y ya cierra Mariela. ¿Sí, Jorge? Porque hoy terminamos un poquito antes la reunión. Sí. Listo, rapidito. Contesto una pregunta que había hecho la doctora, que es que nosotros, de oficio, sí hacemos firmar un consentimiento informado en las visitas compasivas. O sea, nosotros le mandamos un instructivo de cómo es la visita, y con el instructivo las personas firman un consentimiento en el cual toman conciencia y, digamos, asienten
que el paciente tiene COVID y que es un riesgo adicional la visita y que eximen a la institución de la responsabilidad de eventuales contagios, sobre todo en el momento comunitario. Y otra pequeña aclaración que quiero hacer, sobre todo es que nosotros ahora tenemos prácticamente definido un cuadro que se llama neumonía COVID con PCR negativa. O sea, son pacientes que realmente son COVID, por eso con el tema del Hospital de La Plata, con este paciente que dio PCR negativa y que es altamente probable de que sea, una PCR negativa no te descarta el diagnóstico de COVID. Nosotros hemos tenido muchos pacientes que tenían neumonía COVID de libro, con tomografías totalmente específicas, y una o dos PCR negativas, y por ahí se positiviza la tercera PCR. Así que bueno, muchas gracias por todo. Gracias, Jorge. ¿Alejandro? Sí, bueno, Mariela, la verdad que fue espectacular la charla. Tiene todos los condimentos de gente que hace años que trabaja en esto, además es muy joven en todo esto. Y la verdad que ha llegado a todo el mundo como para poder repensar algunas cuestiones que estábamos pensando. Y creo que a todos nos enriquecemos con los comentarios que hacemos cada uno de nosotros para poder entender qué es lo que pasa, porque la verdad que estamos descubriendo día a día qué es lo que ocurre con este virus. Y quiero pasar un aviso chiquito parroquial, un segundito, lo vine a poner directamente con esto, con Mariela. La gente de FEC les está pidiendo a todos un índice de todo lo que estamos llamando como protocolo COVID. No importa la antigüedad, lo nuevo o lo viejo o cómo lo habíamos hecho. Tratemos de, si es posible, mandarle eso a Diego, no importa el tiempo de la mitad, etcétera, porque con eso ellos van a armar una especie de acordada con la justicia para empezar a trabajar esto que está pasando a vos, Roberto, y que está pasando a varios, que dicen, bueno, se contagió acá, se contagió allá, como que es una cuestión extraordinaria, y las cuestiones extraordinarias se manejan de otra forma. Entonces, les pido a través de FECLES, que hemos hablado bastante sobre esto, si podemos mandar nuestros índices de trabajo sobre protocolos, el índice nada más, no el contenido, cada uno hará de su contenido lo que quiera en ese aspecto y la posibilidad y los recursos que tenga, pero ellos necesitan todo eso como para ir a acompañar con eso una posible acordada con el Ministerio de Justicia. No era esto nada más. Gracias, Alejandro. Ahí igual le digo a Diego que mande mail o algo pidiéndolo. Bueno. Mariela, si querés cerrar la reunión ya, muchísimas gracias, de verdad excelente. Para mí ha sido un placer compartir con ustedes todas las iniciativas y esto es algo que ha traído también, me sumo a los descubrimientos de Roberto, y la verdad es que la pandemia tiene y ha tenido cosas espantosas, pero tiene ha tenido algunos beneficios de movernos y de hacernos ver y construir cosas nuevamente y entre todos, y la verdad es que este encuentro ha sido tan rico en ese sentido, así que yo les agradezco a ustedes todo lo que han dicho y por supuesto la invitación. A disposición. Gracias. Bueno, nos vemos en 15 días en principio. Adiós. 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 Mariela, una pregunta. Chau a todos. Bueno, ahora después te llamo, no te preocupes. Dale. Gracias. Gracias Adiós. a todos. Chau. Chau.